Hola, buenas noches a todos los docentes, compañeros de preescolar, primaria, secundaria y del nivel que nos esté acompañando a esta transmisión. Pues buenas noches para todos. Bienvenidos a este tercer webinar que se transmite por Facebook. ¿Sí? ESEP-Cuautla, Centro de Enlace Puebla y la sección 23 y además la Dirección de Educación Física del Estado de Puebla les dan la mejor de las bienvenidas a este trabajo que se va a realizar el día de hoy, ¿sí? Soy la doctora Leonila Cruz Escalona y como siempre y cada lunes es un gusto recibirlos y atenderlos en sus dudas que pudieran tener, ¿sí? Como cada semana también cada compañero o ponente se prepara, se organiza para realizar este trabajo. Y bueno, este trabajo es realizado con mucho cariño, con mucho entusiasmo y con mucho respeto por cada uno de ellos. En esta ocasión, pues, trabajará con nosotros el maestro Antonio Molina Jiménez. Él es licenciado en Educación Física, es maestro en Gestión de la Educación Física, es egresado del BINE, ¿sí? Además, él trabaja como docente en la Escuela Primaria Leonardo Valle y Benito Juárez de la región de Cholula. Sí, además, como tal, es docente académico en nuestra escuela de CEP, ¿sí? Centro de Enlace Puebla. Maestro Antonio, bienvenido a este trabajo que vamos a realizar el día de hoy y yo espero que sea de mucho apoyo a todos los compañeros que nos están observando. Sea usted bienvenido nuevamente y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Leo. Pues muy buenas noches a todos. Espero que este trabajo sea provechoso y les aporte algo respecto a lo que es nuestra materia de educación física, lo que son los retos y las realidades que estamos viviendo en torno a este confinamiento que hasta el día de hoy continuamos teniendo vigente. Mi nombre ya lo dijo la maestra Leo, Antonio Molina, para servirles y vamos a comenzar. La estructura del tema que vamos a desarrollar tiene al inicio una introducción donde vamos a hablar del contexto de la contingencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos, un sustento legal de manera breve, también lo que se refiere a ese aspecto y a los planes y programas. Lo que serían las propuestas que hemos conocido por parte de la Secretaría de Educación Pública, los aprendizajes a distancia y presenciales que se van a manejar a manera de propuesta, que es lo que también se está elaborando en esta presentación, y terminaríamos con las conclusiones, agradecimiento y la fase de preguntas y respuestas de este webinar. Bueno, la contingencia sanitaria ya sabemos que fue ocasionada por la pandemia que causa la enfermedad del COVID-19, lo que ha generado pues muchos cambios e impactos en la vida social y estilos de vida a nivel global. Y en el tema educativo, que es el que nosotros desarrollamos, pues ha generado la suspensión de clases en los planteles educativos de manera presencial desde el mes de marzo. Tenemos como antecedente el acuerdo secretarial número 02/03/20, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo del 2020, donde nos dijeron precisamente que se suspendían las actividades en los planteles educativos. Y aquí en el estado de Puebla fue por el boletín de prensa del gobierno fechado el domingo 15 de marzo del 2020, y que se refiere al plan de contingencia considerado para esta emergencia sanitaria precisamente. Bueno, vamos a ver lo que sería brevemente el sustento legal de la materia educación física y también en torno a lo que se ha estado realizando como trabajo a distancia y que también nos justifica lo que se ha estado realizando por indicaciones de las autoridades educativas. Vamos a ver brevemente algunos aspectos de la Ley General de Educación, que fue publicada el 30 de septiembre de 2019, la Ley de Educación del Estado de Puebla, publicada el 18 de mayo del 2020, parte del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, y terminaremos con el Programa Sectorial de Educación 2019-2024. Bueno, acá podemos ver que en cuanto a la Ley General de Educación,
nos plantea sobre los derechos de la educación que tienen los alumnos a recibirla y que además de obligatoria tiene que ser inclusiva. Debemos de procurar evitar toda exclusión y condiciones que generen barreras al aprendizaje. Y en ese sentido dice que el Estado proveerá los recursos técnico-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. Por lo que respecta al artículo 15, nos habla sobre fomentar el amor a la patria, los valores y símbolos patrios, que ese es un aspecto que también trabajamos mucho los docentes de educación física en las escuelas, cuando estamos responsables del tema de las escoltas, las guardias de los símbolos patrios en el mes de septiembre y eventos de esas características al interior del tema educativo. Nos habla esta Ley General de Educación también de la orientación integral que debe tener la educación en nuestro sistema nacional. Y esto comprende del artículo 17 al 21. En el artículo 18 nos habla de las habilidades socioemocionales, la colaboración, que son aspectos que desarrollamos en la práctica de la educación física en nuestros patios. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física. Entonces, ya estamos viendo que fomentamos y propiciamos la educación integral y esto está regido por los planes y programas de estudio que la misma ley los comprende del artículo 22 al 30 y en el artículo 30 nos comenta el fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física. Asimismo, nos habla de la promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, que conciernen a nuestra área de trabajo. En su artículo 90 nos da un reconocimiento a nosotros los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Acá podemos ver que nos habla de que nos va a fortalecer el Estado en nuestro desarrollo y superación profesional mediante formación, capacitación y actualización. Nos reconoce la experiencia que tenemos, así como la vinculación y compromiso que tenemos de nuestra comunidad y el entorno en donde laboramos. Así que también favorece que propongamos soluciones y acuerdos adecuados al contexto educativo donde nos desempeñamos. En ese sentido, eso es muy real ahorita con lo que estamos pasando. Cada escuela, cada zona escolar está tomando las medidas necesarias para poder hacer llegar a los alumnos los aprendizajes esperados durante esta pandemia. Ahora también nos habla de impulsar la capacidad de tomar decisiones cotidianas respecto a nuestra planeación educativa. Y también, bueno, habla sobre el respeto a los derechos que están estipulados de manera legal hacia los trabajadores de la educación. La Ley General de Educación también nos habla en el capítulo de los tipos de educación sobre los niveles. En este caso, los que trabajamos normalmente los de educación física, o por lo menos acá en Puebla, por parte de la Dirección de Educación Física, son el preescolar, primaria y secundaria. En el capítulo número 11 nos habla de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando. Acá podemos ver que lo que viene en la ley es que utilicemos los avances tecnológicos para fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje. Acá nos habla de que establezcamos programas de educación a distancia y semipresencial, que en realidad no se llevaban a la práctica de manera cotidiana, pero con estas circunstancias que estamos viviendo y que está prevaleciendo hasta el día de hoy, estamos viéndonos ya en la necesidad de emplearlos y de aplicar lo que marca la ley en ese aspecto. Y acá se habla que esas tecnologías deben de complementar los demás materiales educativos que nos genera el Estado. Bueno, nos habla también la Ley General de Educación en su capítulo que corresponde a los planes y programas de estudio, todo lo referente a esos aspectos del artículo 66 al 69. Vamos a ver ya de manera más específica un poquito lo que sería el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Acá vamos a ver unas disposiciones generales. Acá el secretario de Educación en nuestra entidad tiene para auxiliarse una estructura orgánica en los que se apoya para tomar decisiones. Acá en el Estado de Puebla contamos con la Dirección de Educación Física, que está marcada en el apartado 2.6. Y esta dirección, además de las atribuciones que le otorga el artículo 18 de este reglamento interior,
tiene atribuciones específicas de nuestra materia en el artículo 25. Por lo que se refiere al programa sectorial de educación 2019-2024, nos maneja diferentes estrategias para mejorar el bienestar integral de las personas, en este caso de nuestros alumnos. La educación física se enfocaría en la estrategia número 3, que es la que se refiere a promover la cultura física, el deporte y el deporte adaptado. Esta estrategia maneja también 3 líneas de acción, que sería la de desarrollar mecanismos inclusivos que promuevan una vida saludable y la prevención de trastornos alimenticios, fortalecer esquemas que propicien el desarrollo de la cultura, del deporte y la activación física en las instituciones. Y asimismo también nos habla en el número 3 de impulsar el deporte recreativo y de alto rendimiento en el Estado. De manera personal, veo que es un programa sectorial de educación y lo que me gustaría más que hubieran considerado en lo que son los términos que maneja la estrategia sería el término de educación física. Lo están dejando fuera. Hablan propiamente de cultura física y de deporte, cuando la cultura física sí se debe de buscar, pero se genera a partir de la educación física. Y en el tema educativo somos los especialistas y es una materia que tiene antecedentes históricos. Es la primera especialidad del normalismo en nuestro país y sin embargo la dejan relegada en los términos de este programa sectorial. Bueno, vamos a ver ahorita lo que correspondería a los planes y programas de estudio que son para la educación básica acá en nuestro país, que vienen contemplados tanto en la Ley General como en la Ley del Estado de Puebla. Acá nos referimos al programa de aprendizajes claves para la educación integral y nuestra materia de educación física se encuentra considerada dentro de las áreas de desarrollo personal y social. El eje es la competencia motriz y se desarrolla a través del desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad en la acción motriz. Así que esos son los elementos que organizan lo que son todo el currículo de la educación física en educación básica. Muy bien, vamos a ver lo que sería la educación física en educación básica. Acá nos habla de que es una intervención pedagógica y un espacio curricular. En nuestra área es eminentemente práctica. Vamos a hacer que el niño reconozca, acepte y cuide su cuerpo, desarrolle sus capacidades, habilidades y destrezas, un pensamiento estratégico. También vamos a generar en ellos valores, actitudes y también estilos de vida activos y saludables. Entonces podemos ver que con todo esto que maneja la educación física, tenemos una finalidad totalmente formativa. Y en ese sentido de que es formativa, también nos maneja que nos debemos de ocupar por cuestiones cualitativas y no cuantitativas. Así que debemos asignar, en vez de calificaciones numéricas, criterios como pueden ser suficiente, satisfactorio o sobresaliente. Pero en la práctica lo hemos vivido, creo que si no todos, la gran mayoría de los que estamos frente al grupo, pues sí asignamos una calificación porque es un requisito que nos generan en la escuela por parte de los directores y viene también en la boleta de los alumnos que se entrega pues a los padres de familia. Entonces ahí yo creo que habría que hacer una revisión y quizá a quien corresponda hacer las correcciones necesarias. Bueno, como propósitos generales de nuestra materia, recordemos que se encuentra lo del desarrollo de la motricidad, que tiene que ver con las capacidades, habilidades y destrezas de nuestros alumnos. Hay que integrar su corporeidad, que se refiere a que conozcan su propio cuerpo, lo acepten y generen también situaciones donde existe expresividad y juego motor. Vamos a emplear su creatividad a través de estrategias como el juego, para que aprendan a convivir y socializar con los demás, respetando también normas y reglas de esos juegos. Vamos a hacer que asuman estilos de vida saludables mediante la actividad, la activación física, el juego, la iniciación deportiva y el deporte educativo. Y como último propósito está valorar la diversidad, que nuestros alumnos reconozcan y respeten la multiculturalidad y la interculturalidad. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que serían las propuestas, que es lo que más me interesaría que pudiéramos abordar en este trabajo del día de hoy. Acá existen propuestas que gracias a que existe estructura en la Secretaría y autoridades preocupadas en el tema, nos han ido generando por medio de la estructura y han hecho llegar a los docentes. Y aquí vamos a ver también lo que se planificaría
como aprendizajes a distancia y de manera presencial, para que los alumnos puedan llevar a cabo la práctica de la educación física, ya sea a distancia o de forma presencial, y así logremos algunos aprendizajes de los que tenemos considerados en los planes y programas de estudio. Aquí en esta imagen que incrusté en la presentación, por ejemplo, aquí en la Secretaría de Educación Pública, nos dieron algunos criterios y aspectos claves a considerar, los cuales es importante que nosotros mismos accedamos a los portales oficiales o revisemos la información que nos llega por parte de nuestras autoridades para cuidar esos aspectos, esos criterios que debemos de tomar en cuenta al llevar a cabo los aprendizajes en una planificación. También nos han manejado un número de propuestas como reglas de etiquetas para las reuniones virtuales. Estas reuniones nosotros los docentes las hemos vivido entre pares con compañeros de trabajo de la especialidad o de nuestras escuelas y ayudan mucho también en el caso de que alguien quisiera hacer reuniones virtuales con alumnos para cuidar esos aspectos y evitar algún contratiempo o malentendido o que se tome a burla o juego el desarrollo de los aprendizajes a distancia. Estas imágenes las coloqué después de revisar lo que son las guías de los cursos de compensación que se propusieron para educación básica acá en el estado de Puebla. Y podemos ver, y lo platicamos también en Consejo Técnico Regional, donde yo correspondo de educación física, que está preescolar y primaria, por ejemplo. Y las guías van dirigidas propiamente a los maestros de grupo, que son los que llevan la responsabilidad directa de los alumnos. Y pues como que lo único que nos comentan que podemos prácticamente generar en estas guías como aporte sería lo de las pausas activas, que ahí es un detalle donde también estamos quedando un poquito a la deriva y no estamos siendo considerados para poder fortalecer la formación integral de manera más específica en nuestros alumnos. Por lo que respecta a secundarias generales y técnicas, hay guías con las asignaturas correspondientes y tampoco se encuentra lo que sería nuestra materia, que es de educación física. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la Dirección de Educación Física, que es del área donde acá en el estado de Puebla estamos integrados los docentes, pertenecemos a ese techo presupuestal y que elaboramos en educación básica, tanto en preescolar, primaria o secundaria. En algunos otros estados no existe esta área, esta dirección o departamento en algunos otros, pero acá afortunadamente sí la tenemos, o sea que podemos aprovechar la estructura que existe para buscar apoyo con el área técnico-pedagógica o para entrar directamente al portal de la dirección y ver qué materiales existen para podernos fortalecer. En lo que fue esta contingencia sanitaria cuando se inició, la dirección generó fichas de trabajo para los niveles de educación básica. Estas fichas nos apoyaron mucho para continuar el proceso educativo. Contenía criterios mínimos para su diseño y fortalecer el aprendizaje en casa de nuestros alumnos. Vamos a ver lo que serían las propuestas ya de manera más específica como docentes que estamos frente al grupo y que hemos podido conversar o escuchar de diferentes compañeros. Existe un compromiso, hay profesionalismo y vocación de servir. Eso nos ha hecho generar estrategias para la nueva normalidad, lo que también nos ha hecho innovar y transformar y así construir propuestas pedagógicas específicas. ¿Por qué específicas? Porque no han sido todas de una sola característica, sino que son diversas, dependiendo de las características del docente y del contexto en donde lo está aplicando el maestro de educación física en servicio. Acá vamos a hablar sobre el modelo híbrido que actualmente se va a manejar, que nos habla de la educación a distancia y la educación de manera presencial. Esto se dio a conocer en el boletín número 196, publicado el 22 de julio del 2020, la semana pasada, donde nos dicen que este es un enfoque pedagógico donde se presenta tanto la educación presencial como la educación a distancia y va a estar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sistemas educativos de las entidades. O sea que no es de ordenamiento específico en cuanto a su operación en todo el país, sino cada entidad, y yo espero que también la especialidad aporte para que se pueda generar de manera sensata y oportuna y sobre todo también pertinente a lo que son las necesidades y las características de los maestros que están frente al grupo. Acá nos habla de que se aplicarán 9 intervenciones o medidas
para asegurar el bienestar de la comunidad escolar en su regreso a clases presenciales. Eso recordemos que se va a dar hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Por el momento, pues se ve un poco distante esa situación. Esperemos que ya se vaya disminuyendo la cantidad de contagios para que podamos regresar y pues tengamos un trabajo ya más normalizado. Aquí rescaté dos de las intervenciones, la sexta y la séptima. La sexta nos habla de que se considera maximizar el uso de los espacios abiertos. Mientras más se utilicen en la escuela, es mejor. Por eso la consideré, porque a nosotros como educadores físicos, los espacios abiertos normalmente son en donde trabajamos y desarrollamos nuestra actividad. Lo que son las canchas deportivas, las áreas techadas, el patio de ceremonia. Entonces, si está esta indicación por parte de este boletín donde se habla de un nuevo modelo híbrido, es posible que en algunas escuelas existan ajustes o tomen alguna determinación al respecto. Y entonces, esta intervención, la número 6, va de alguna forma a involucrar que el maestro de educación física tenga que adecuar, si sus áreas están disminuidas o no dispone ya del espacio, a generar algún otro recurso, alguna otra estrategia para poder cumplir con su trabajo. La número 7 nos habla de considerar la suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen congregaciones en la escuela. Acá recordemos que la educación física normalmente pues, nos hacemos y fortalecemos mucho en las ceremonias cívicas, donde se aglomera el alumnado para rendir honores a la bandera, eventos deportivos, situaciones de esas características. Y como habíamos visto en el artículo 15 de la Ley General de Educación, nos habla un ordenamiento de fomentar el amor a la patria, a los símbolos patrios, los valores cívicos. Entonces yo creo que esta intervención quizá tengamos que trabajarla, si no es que la autoridad en su momento nos las haga llegar, para tomar alguna medida de cómo poder rescatar ese fomento del amor a la patria, a nuestros símbolos patrios. Por eso lo estoy considerando, porque es muy probable que en algún momento dado, si regresamos, generemos una estrategia para poder rendir honores a nuestra bandera. Bueno, vamos a ver lo que sería la planificación de los aprendizajes. Primeramente vamos a ver lo que es a distancia. Acá, si podemos ver en esta presentación, es una casita, es una familia. ¿Por qué? Porque los aprendizajes a distancia es el lugar donde el niño va a realizar su práctica de los aprendizajes de acuerdo a lo que nosotros le estemos enviando en la planificación o en el medio que hayamos estipulado, y se va a apoyar muchas veces de la familia, de alguno de ellos, o si no tiene posibilidades de eso, lo tendrá que generar de alguna forma solo, ¿no? Acá vamos a analizar que se debe de contextualizar lo siguiente: el sistema de comunicación existente o que se va a implementar hacia las familias. Si se va a hacer por medio de los docentes del grupo, los directivos, los representantes de padres de familia de cada grupo o por el docente de educación física. Acá también tiene mucho que ver la cantidad de grupos y la población escolar, porque hay maestros que quizá tienen escuelas pequeñas y no es tan complicado quizá de alguna forma hacerlo. Quizá tengan también pocas horas y impartan pocas horas de clase en la escuela, pero los que tengan tiempos completos o grupos alrededor de 30, 35 grupos es donde se está complicado, ¿no? Acá también vamos a ver lo que sería el tipo de familia, sus características, cómo está integrada la familia o la mayoría de las familias. Si la mayoría están con papá y mamá, si tienen muchos hijos normalmente en esa comunidad o son hijos únicos, porque también de eso va a depender cómo podamos hacer la propuesta para hacer llegar los aprendizajes a nuestros alumnos. Hay que considerar también el nivel de estudios o alfabetización de los padres de familia, porque esta alfabetización y ese nivel de estudios muchas veces va a favorecer, precisamente si lo tienen, a que ellos puedan llevar a cabo el uso de las tecnologías y de esa manera puedan tener acceso a lo que se propone en esos aprendizajes a distancia y puedan en su momento hasta corresponder con lo que sería el envío de trabajos o de evidencias. Los recursos digitales a los que se tiene acceso. Eso es un aspecto también muy importante, porque debemos de considerar si tienen recursos digitales como lo que sea una computadora, una laptop, un teléfono inteligente. Y además de eso, ¿de qué características tienen esos equipos? ¿Cuántos equipos tienen? Porque hay que ver si están actualizados el sistema operativo, el software o las aplicaciones. Recordemos, hay equipos, por ejemplo, celulares, que pueden ser smartphone, pero no son de alta gama y luego no soportan la descarga de algunas aplicaciones o editar trabajos en el mismo equipo. Y habrá unos que tengan mejor capacidad para eso.
Y además de eso, estos recursos digitales, pues también van a depender muchas veces que aunque estén en casa, va a afectar la cantidad de hijos o de quienes lo ocupen en el hogar. Hay papás que trabajan también con el equipo de cómputo y si tienen una sola computadora y hay 2 o 3 hijos en educación básica o educación media o superior, pues van a tener que compartir ese equipo. Entonces va a ser difícil que todos puedan conectarse al mismo tiempo en donde les vayan indicando o que puedan elaborar sus trabajos con la misma intensidad que los que tienen un equipo para ellos solos. También hay que considerar lo que sería el acceso a Internet o datos y el espacio disponible en el hogar, en la casa. Recordemos que hay muchas diferencias a veces en el contexto. Hay lugares, por ejemplo, en este caso del acceso al Internet, donde no hay servicios de Internet. Aunque la gente quizá tenga posibilidades económicas, no hay servicios que lleguen a esas áreas, sobre todo en las zonas foráneas, rurales. Acá mismo en la ciudad hay algunas áreas donde nada más provee un solo servicio, un proveedor, pues, y no hay acceso de otros servicios porque no llegan a esas áreas. Y el espacio disponible también varía mucho de una casa a otra, de un contexto a otro. Los niños de zonas del interior del estado a veces tienen más áreas verdes, más espacios para poder desarrollar sus actividades. Luego tienen zonas de sembradío que son de su propiedad, por ejemplo. Y aquí en la ciudad hay áreas que están en el centro histórico o las unidades habitacionales donde el espacio es muy reducido. Entonces, por eso hay que ser muy flexibles para todo esto que implica la planificación de aprendizajes a distancia. Y hay algo que considerar también los recursos económicos. Y eso lo consideramos un poquito aparte porque va a haber modificaciones. Quizá quienes venían cumpliendo lo dejen de hacer. Por lo siguiente, ha habido despidos, también ha habido desempleo por la falta de actividad económica generada por esta contingencia sanitaria. Y la otra, también puede haber algún familiar enfermo, o sea, que el estado de salud al interior de la familia no es bueno, no es del óptimo. Yo también tengo conocimiento de algunos casos donde ha habido gente que se enferma y tiene que aplicar todos sus ahorros y sopesar a qué le invierten y le invierten a la salud en pagar los servicios médicos para poder curar a su familiar y hasta piden prestado. O sea que en ese sentido puede generarse alguna situación de cambio en cuanto a las posibilidades de cumplir con los requerimientos de la educación a distancia por parte de los alumnos. Aquí cada docente va a tener que elegir dos aspectos, pero eso va a ser conforme a su realidad, a sus características. Eso tiene que ver mucho con su experiencia para tomar decisiones también, de acuerdo a lo que está viviendo en esa escuela, y también va a depender de sus habilidades y conocimientos digitales. Entonces, lo va a llevar a elegir la estrategia didáctica que sea acorde al logro de esos aprendizajes que está proponiendo, así como los recursos digitales que vaya a emplear, llámese plataforma, un blog, redes sociales, videos, correo electrónico. Entonces, el maestro, en base a sus características también, y yo creo que acá también hay un compromiso del Estado y de nosotros por podernos seguir capacitando, y si de algo carecemos, pues nos preparemos para poder ofertar mejores condiciones y oportunidades a nuestros niños en esta situación que sería de planificar aprendizajes a distancia. Las características del plan, entonces, ya para resumir, serían pues prácticamente las siguientes. Debe contener aspectos generales, o sea, lo más elemental. Hay que recordar que va dirigido a padres y a alumnos. Acá yo propongo que semanalmente sea una actividad y sus variables. El lenguaje que se maneje sea común, que la actividad esté redactada de forma clara y concreta. Mucho texto va a aburrir al papá o al alumno, no le va a llamar la atención. Hay que ser muy concretos o buscar alguna estrategia, audio, videos o apoyo de imágenes. El material didáctico que sea asequible o de fácil reemplazo, es decir, el implemento que va a emplear el niño, el móvil, la situación con la que va a generar el gesto motriz, los movimientos de los ejercicios en casa. Hay que entender que el niño se va a ajustar, como ya vimos, a las condiciones de su casa, a sus características del hogar, del espacio disponible y del implemento que pueda disponer para realizar el ejercicio. Y también eso nos va a llevar a definir adecuadamente las evidencias o productos para evaluar. Por lo que respectaría a lo que sería este tema de evidencias para evaluar, pues hemos visto que hasta antes de que comenzara el receso escolar nos dijeron que podían manejarse de forma digital o física por carpetas.
Por acá yo sugiero que sea muy flexible y que se puede emplear un muestreo aleatorio, porque va a depender mucho de la cantidad de grupos de alumnos, como ya le había mencionado anteriormente. Hay quienes tienen, sí, mucha carga de horas, pero por ello también mucha carga en cantidad de alumnos y grupos. Y el de estarnos sentando a la computadora, estar descargando, retroalimentando o guardando, lleva mucho tiempo. Entonces aquí por esa razón yo manejo esos de ser flexibles y emplear un muestreo aleatorio. Nada más ir viendo que vayan cumpliendo y variando a quienes se les revisa, porque además recordemos que lo que es nuestra asignatura es 100% formativa. Tenemos que ver lo que es del desarrollo personal y social y tiene que ser en ese sentido calificaciones que no sean numéricas, sino criterios cualitativos para evaluar. Bueno, vamos a ver lo que sería la planificación de aprendizajes presenciales. Esto viene apoyado mucho en lo que existe actualmente por parte de la Secretaría de Educación Pública y que nos han hecho llegar por parte de las coordinaciones, las asesorías técnico-pedagógicas y por redes sociales. Hay imágenes donde nos dan mucho material para lo que son las clases presenciales. Y también es un poco menos complejo ya llevarlo a la práctica, porque es algo que estamos, que dominamos mejor. Estamos más acostumbrados a vivir lo que es estar en el patio, estar con nuestros niños, con los ajustes correspondientes. Entonces debemos de considerar lo que sería el número de alumnos que asisten en el grupo al que vamos a atender, el tiempo de la clase o el número de sesiones a la semana que hayamos acordado dar, porque recordemos que dicen que van a hacer unas letras un día y otras letras de ese mismo grupo en otro día. Entonces se va a tener que ajustar los horarios y los tiempos de clase a la semana. Los acuerdos internos y de organización que se generen entre docentes al interior de la escuela. Las características con las que se integran o regresan los alumnos. Los que se integran son los alumnos que están llegando al nivel educativo donde elaboramos, que no los conocemos, que no tenemos un diagnóstico de cómo se encuentran. Y los que regresan son los que estuvieron con nosotros. Pero hay que ver si llegan en las mismas condiciones o no. Así que eso también hay que revisarlo muy bien. El uso de cubrebocas, la higiene previa y posterior a la clase de educación física, cuidar la sana distancia, por supuesto que va a ser fundamental, pero también recordemos que eso va a depender de cómo se encuentran los espacios distribuidos en el momento que iniciemos actividades, si no los están ocupando compañeros de grupo y si tenemos toda nuestra área disponible. Así como la cantidad y o distribución del material didáctico. Acá también debemos de cuidar mucho que el material también sea fácil en cuanto a su limpieza, de manejarlo para poderlo seguir utilizando en otras sesiones. Así que sus condiciones estén también en buen estado. Esta es una imagen que recorté en dos partes para esta presentación, donde hay medidas de prevención para las sesiones de educación física. Van en el material que van a tener todos los que se inscribieron en este webinar para que lo revisen con más calma. Pero es parte de lo que ya se mencionó y de manera más específica nos lo están dando a conocer. Y es una fortaleza que lo podamos revisar ya de manera específica a los que nos dedicamos a esta actividad, que es la educación física. Bueno, como conclusiones, para no robarles más tiempo porque estaba programado alrededor de media hora, vamos a hacer 10 conclusiones que serían las siguientes. Hay que aplicar el enfoque pedagógico o modelo híbrido, ya dando a conocer también la Secretaría y hay que atender las indicaciones. Las características de aplicación del modelo híbrido será contextualizado a las necesidades de cada escuela y docente. Las autoridades deben evitar saturar con formatos o solicitud de evidencias en exceso. Recordemos lo que marca también la Ley General en el artículo 90, donde nos habla de el reconocimiento a nuestra experiencia, a lo que sería el conocimiento del contexto y la toma de decisiones para la planificación cotidiana en nuestro ambiente de trabajo. El tema de las ceremonias, que es lo que les había comentado, que va marcado lo que es el fomento del amor a los símbolos patrios, que sería el artículo 15, que la misma Ley General lo maneja. Durante el aprendizaje presencial, hay que implementar material didáctico suficiente, variado y de fácil limpieza, que es algo que habíamos comentado, pero hay que considerarlo mucho. Recordemos que acá también en la Ley General nos dice que el Estado proveerá de los recursos técnico-pedagógicos y materiales necesarios, pero en esta asignatura difícilmente en realidad nos llega material. Normalmente lo conseguimos con los padres de familia mediante gestión directa con ellos o con los grupos. Pero
ojalá y en su momento pudieran llegar también materiales a las escuelas y nos consideraran como parte importante de lo que es la formación integral de los alumnos, porque generamos mucho al interior de las escuelas. A veces parece que nos pasamos jugando, porque es una estrategia muy valiosa el juego para nosotros en las clases, pero lo que hacemos con esos juegos, lo que hacemos con esas actividades donde los niños se divierten y se ríen, es formar en ellos todas sus habilidades, todas sus capacidades y generar un ser integral. Y ahorita tiene años que veo que quizá el gobierno ha repartido libretas, juegos de geometría, los zapatos del diario, el uniforme del diario, pero no ha repartido tenis, playera, short o material didáctico a las escuelas. Educación física ha quedado totalmente pues, apartado de ese beneficio y ojalá los directivos escolares, los directivos de estructura de Secretaría de Educación Pública de nuestra especialidad favorecieran eso, hicieran las gestiones, hicieran llegar las necesidades que existen también en nuestra asignatura. Vamos a terminar las últimas 5 conclusiones. Aquí hay un aspecto que yo sugiero cuidar mucho, que es lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 77 nos dice que se considerará violación a la intimidad cualquier manejo directo a su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación de los menores. Esto lo planteo porque me tocó ver y saber de muchos compañeros que tomaban evidencias. Yo nomás digo que hay que cuidar, evitarnos algún conflicto, algún problema. Hay gente que es malintencionada, hay gente que puede difamar a uno. Hay que cuidarnos mucho y si lo hacemos, pues hay que buscar que tengamos la autorización de los papás para evitar que si caen en manos inapropiadas de alguien hace un meme o algo por el estilo, no nos genere un conflicto a nosotros. El manejo adecuado y respetuoso de los días y horarios de trabajo docente, tanto para reuniones como para envío y recepción de información. Recomiendo también mucho cuidar la información personal, como lo que es el número telefónico, el correo electrónico y las redes sociales. Tengo compañeros que en algunas reuniones comentaban que el teléfono les sonaba para que los papás les avisaban en ese momento, acabo de enviar la evidencia, acabo de enviar el trabajo, acabo de leer esto, tengo dudas, pero ya era medianoche, 11:30, 1 de la madrugada enviando archivos, ¿no? Los papás. Yo aquí les sugiero que cuidemos eso para evitar problemas en el hogar y también algún malentendido. No sé si a ustedes les haya pasado, pero yo creo que a muchos hemos visto en WhatsApp, por ejemplo, que luego tenemos grupos de amigos, familiares o de cuestiones laborales. Y hay compañeros que a veces mandan un archivo por error o un mensaje por error. Y luego se disculpan, lo borran. Pero imagínense que lleguen a mandar un mensaje por error a alguna mamá, a algún papá y se genere un malentendido. Lo que puede generar hacia ustedes en su cuestión laboral, en su estabilidad, en su bienestar. Yo no creo que sea necesario que nos expongamos tanto. Hay que cuidar mucho esos aspectos del número telefónico, el correo electrónico, porque además muchos tenemos el celular siempre conectado a datos o al internet en casa y suena a cada momento. Ahora imagínense, por ejemplo, yo tengo 32 grupos, alrededor de 750 alumnos, darle el número a todos, ¿qué va a generar en mi vida cotidiana? O sea, va a ser un caos. Entonces hay que ser muy cuidadosos de esos aspectos como recomendación. Evitar afectar la convivencia familiar en sus hogares. Cuiden su alimentación, realicen actividad física de forma regular para estar sanos. También sugiero elaborar y recibir oficios para formalizar reuniones virtuales o la solicitud de documentación a docentes, evitando dejar todo solo al reenvío o simple texto por mensajes de WhatsApp. Bueno, esos serían los 10 aspectos con los que yo concluyo como propuestas y espero que haya sido de provecho lo que acabamos de hablar en esta presentación para los que nos están viendo. Acá también en la presentación y en los documentos que se les van a compartir a los que se inscribieron al webinar, van a estar estas imágenes de manera ya individual para que las puedan revisar, que son las que nos han dado por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla para considerar para este regreso a clases precisamente como medidas preventivas. Pues me queda más que agradecer primeramente a CEF Cuautla, Centro de Enlace Puebla, por su confianza y por incentivar los aprendizajes e intercambios de experiencias entre docentes. A las autoridades de la sección 23 del CENTE, a los docentes y alumnos que se registraron a este webinar y al público que nos acompañó en la transmisión en vivo. Muchas gracias a todos. Acá podemos ver también la oferta educativa que existe en CEF Cuautla, las licenciaturas en Educación Física y Deporte, en Docencia de las Artes y la maestría en Educación Física y Deporte.
Hay una breve reflexión para terminar, que es enseñar a los niños a contar es bueno, pero enseñarles lo que realmente cuenta es mejor. Muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas, donde la moderadora es la maestra, la doctora Leoni, y el monitor, el maestro José Sergio Pérez González. Muchas gracias, estimado maestro Antonio. Un gusto haber escuchado todas estas recomendaciones que nos da y bueno, saber que nos encontramos ante una realidad conflictiva, una realidad que no la conocíamos y que de repente nos llegó y que tenemos que ponernos a trabajar en ella. Escuchaba sí. La importancia de ahorita de los recursos económicos, ¿sí? Y sí me sorprende porque decía usted anteriormente, pues lo hacían, ¿no? Pero ahorita hay otras prioridades. Desafortunadamente, la pandemia, en lugar de bajar, ha subido. Y eso indica que estos recursos para pagar el internet, a lo mejor había yo pensado en que en este nuevo ciclo le compraba yo su dispositivo a mi hijo o a mi hija y de repente ante una situación de salud no la pude adquirir. Usted decía muy cierto, en casa una familia más numerosa es más complicado que tenga pues tantos dispositivos para trabajar. Entonces, y lo vivimos con nuestros alumnos de la licenciatura, donde nos decían, maestros, sí. ¿Qué hay? Somos, soy yo, es mi esposo que es maestro y son mis hijos que son alumnos y entonces por horas nos tenemos que, ahora sí que repartir el tiempo para poder hacer nuestras tareas. Y entonces eso sí es un conflicto, ¿sí? Entonces la realidad del docente de educación física y de todos está muy complicado. Usted hablaba algo muy importante, cuidar las redes sociales. Sí, siento que esa es una parte demasiado importante. Las redes sociales nos afectan y nos afectan demasiado. Por lo tanto, como docentes tenemos que desarrollar habilidades tecnológicas que nos permitan mejorar nuestro trabajo sin vernos afectados o que se vean afectados los padres de familia o los alumnos. Debemos de tener mucho cuidado en la forma de cómo nos expresamos, en las reglas que ponemos ante un grupo de WhatsApp, que es exclusivamente para esto, pero puede ocurrir que nos equivocamos. Entonces, por eso es importante que conozcamos un poquito de plataformas digitalizadas, plataformas, especialidades en educación. Por ejemplo, la plataforma de Moodle, la plataforma de Classroom, hay que saberla usar también, la plataforma de Edmodo, ¿no? Entonces, mismo Facebook nos permite trabajar de manera que hagamos grupos cerrados, ¿sí? Entonces aquí los docentes todos tenemos que estar a la vanguardia y ponernos a revisar y estudiar. Algo muy importante que también remarque usted, esta asignatura de educación física se encuentra en el área de desarrollo personal y social. Y esta área de desarrollo personal y social sumamente importante porque entran artes y el área socioemocional. Parte de lo que ahorita los alumnos están viviendo en casa. Ya no se aguantan, si son varios hermanitos, ya no quieren estar juntos. Y si es uno, pues ya se aburrió y ya lo que quiere es salir de su casa. Entonces son muchas emociones encontradas ahí y que como docentes tendremos que enfrentar esa realidad ahorita que iniciemos clases. ¿Cómo van a venirnos nuestros alumnos? ¿Cómo se van a comportar? No los vamos a ver de manera física, pero tenemos que seguir trabajando con ellos. Ahora, ver bien, estructurar bien esas actividades, ver qué actividades claras, precisas y concisas se van a utilizar. Claramente usted lo decía, no nos podemos poner demasiado trabajo porque el problema va a ser para evaluar. Ese es un problema que nos afecta. Si yo, docente, les pido ensayos, resúmenes, ¿qué voy a hacer? Solita me voy a saturar de información. Hay tantas maneras de recabar información y de que el alumno se divierta haciendo esas tareas. Pues muy bien, maestro, muchísimas gracias por toda esta información que usted nos está compartiendo. Sabemos que ahora el trabajo docente es más complicado que el que teníamos de estar de manera presencial. En línea es trabajar el doble y bueno, tenemos que sacarlo adelante. Vamos a ver qué preguntas tenemos ya para que usted nos apoye a contestarlas. Vamos revisando, maestro Sergio, si hay alguna pregunta.
Si no la comparte. Antes, en lo que llega la primera pregunta, un compañero maestro o maestra preguntaba que hoy estamos, que no estamos trabajando con artes. Les comentamos lo siguiente, cada semana es un tema diferente. Por ejemplo, en la siguiente va a ser relacionado a la danza, ¿sí? Los vamos a ir intercalando. ¿Por qué? Porque CEP Cuautla, Centro de Enlace Puebla y todo ese, nosotros manejamos 2 licenciaturas, que es Artes y Educación Físicas. Por eso el día de hoy estamos atendiendo lo que es Educación Física. Maestro Sergio, ¿no hay nada? ¿Alguna pregunta que esté por ahí? Sí, buenas tardes, noches. Aquí revisando algunas opiniones. Saludos para el maestro. Gracias, maestro Antonio. Gracias. Aquí saludos desde Durango. Te le comento, por aquí hay más comentarios. Vamos a ver por aquí. A ver, acá tenemos una pregunta ya. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Para evitar la deserción del infante por falta de recursos, ¿cuáles son las herramientas para que no abandone su escolarización? Acá lo que es la deserción escolar es un tema que concierne al colectivo docente de la escuela. Sí involucramos nosotros como educadores físicos en esas propuestas, pero va más de lleno al maestro que atiende directamente al grupo y acordando algo con el director escolar. Ahorita la situación yo creo que sería ver la manera de cómo hacerle llegar la planificación a distancia, que es lo que ahorita estamos viviendo, para que no se sienta tan presionado, también ser muy flexibles, para incentivar que permanezca y cuando lleguemos a la fase del semáforo verde y regresemos a los aprendizajes ya presenciales, pues el alumno se puede incorporar sin tener tanta presión de por medio o sin sentir que no ha hecho nada o que no se le tome en cuenta. Pero es multifactorial, porque el motivo de una deserción escolar puede verse a múltiples factores. Habría que revisar precisamente cuál es el origen de esa deserción o posible deserción, para atacar con énfasis esa característica que está perjudicando o es una barrera para el desarrollo de los aprendizajes y el acceso al sistema educativo nacional. Muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta, podría ser también de la maestra Rosy Monroy. Ella nos comenta que excelente información, pero sus últimos consejos fueron muy correctos. Tengamos mucho cuidado con lo que compartimos. Si nos pudiera dar un poquito más información sobre la importancia de que nuestras imágenes estén bien tomadas en el caso de los alumnos, porque corremos riesgos. Así es. Miren, en la presentación a todos que se registraron vienen marcados los artículos y se desarrolla brevemente lo más relevante de ese artículo. Recordemos que en la ley que se mencionó respecto al respeto de los derechos de las niñas y los adolescentes y no invadir su privacidad, se maneja el uso de su imagen. Entonces, si no tenemos una autorización previa por parte de los padres de familia o del niño, a partir de una edad marca la ley, 14 años me parece que ya pueden ellos tomar alguna decisión, pero hay que siempre ver que esté autorizado y que tengamos un respaldo, yo diría que inclusive de la autoridad educativa que a veces nos pide ese tipo de evidencias. No porque no se puedan entregar, ellos están haciéndolo también para justificar y defender nuestro trabajo. No tienen malas intenciones, pero si se genera un conflicto es donde podemos tener pues muchos problemas y perder la paz y nuestra estabilidad laboral. Entonces yo lo que diría que hay que hacer es hablar con los papás, someterlo a su consideración, si es que se va a compartir algo, pero también no exagerar y compartir todo. Yo he llegado a ver que a veces puede darse el caso, como en los estados personales, se suben fotografías de alumnos, hasta en estados, ¿no? Como para que los demás maestros o los amigos vean lo que trabajamos, o no estamos cuidando esa privacidad. O sea, yo diría que hay que moderarnos nosotros como maestros, compartir quizá la autoridad, y si hay un oficio de por medio de esa autoridad, mejor, porque nos respalda. Pero aún así, con ese oficio, hablar con el padre de familia para que autorice y así evitamos cualquier posible sanción
o situación que nos complique legalmente a nosotros. El maestro César Alejo pregunta, ¿cómo realizar el diagnóstico a distancia? Es un tema que hemos percibido en algunas regiones de educación física y se ve complejo por lo siguiente. No los vamos a tener. Educación física, recordemos que es una asignatura totalmente vivencial, presencial. Y nosotros dependemos de visualizar, ver cómo desempeña el niño motrizmente las actividades. Aquí yo creo que el referente ideal sería ver cómo se quedaron en el ciclo escolar que acabamos de concluir y partir de ahí con los alumnos que ya teníamos, con los que se estén incorporando. Yo en lo personal, y por lo que estamos viendo, por eso manejé mucho, que nuestra área de desarrollo social y personal tiene que ver con cuestiones cualitativas. Yo ya que no nos estresemos tanto y que las autoridades también sean flexibles. Y por eso mencioné lo de las guías de compensación, donde educación física ni figura. Entonces, si nosotros no estamos complicando, desde mi punto de vista sería desgastar demasiado al docente, inclusive a los papás, en un tema que no va a trascender. Yo creo que deberíamos de empezar a transmitir algunos aprendizajes que sabemos que en lo general pueden realizar y desempeñar los alumnos para ya sobre esa marcha ir valorándolo de poco a poco. Si es que no, ya cuando estemos de manera presencial, ya con todo el colectivo de alumnos. Muy bien. La maestra Betty Nava comenta, pues, buenas noches. ¿Cómo podemos convencer a los alumnos varones de educación media superior a realizar actividad física cuando muestran apatía al deporte? Bueno, acá educación media superior sí va más enfocado a situaciones de aspectos técnicos, tácticos, deportivos, o por lo menos cuando yo hice mi servicio social, así era en la UAP, trabajaba en esos aspectos deportivos. Me imagino que la temática, y por lo que también vimos que marca la ley, hacia dónde va orientado el tema educativo, al final de cuentas, al deporte, a la cultura física. Yo creo que hay que buscar y saber detectar sus necesidades, sus características, cuáles son sus intereses, y partiendo de eso, motivarlos. Yo sí también sé que es un nivel muy difícil. A partir de secundaria es complejo y es más complicado que los niños nos vean con el cariño y el aprecio que en lo que es preescolar y primaria. Ya muchos son renuentes porque no quieren sudar, cuidan el no verse mal o no enseñar las piernas, por ejemplo, porque están en esa etapa de consolidar su propia personalidad y los cambios físicos que están teniendo les llevan a inseguridades. Pero hay que hablar mucho con ellos y yo diría que atacar sobre todo, atender pues lo que son sus intereses. Y partiendo de eso, ver la manera de irles metiendo poco a poco y de manera progresiva las actividades físicas, deportivas, que son de su interés. O sea, contextualizarlo al grupo precisamente. El maestro Sebastián Cote pregunta, en el caso de los jóvenes que no cuentan con los medios digitales, ¿qué pasará con ellos en su desempeño? Miren, recordemos que los criterios que en el ciclo escolar que concluyó apenas nos dijeron que no se podía afectar a ningún alumno que no cumpliera con lo que eran los aprendizajes a distancia. Estamos viendo que por lo menos en nuestra especialidad no hay compensación. Yo iría a lo que comentaba hace rato, no complicarnos y no complicar tampoco, porque no sabemos de por sí el estrés de que carezcan de recursos económicos, de tecnología, acceso a internet, pero hay que procurar hacerles llegar de alguna forma esos aprendizajes. Se pueden generar estrategias. Hay que recuerden que todo esto se está trabajando en los consejos técnicos como colectivo docente. Y aquí en la propia presentación y la práctica hablamos de eso, de que va a depender de nuestra experiencia, nuestra capacidad para poder resolver también ese tipo de situaciones. Cada escuela, cada situación es muy específica. Pero acá el detalle también es que no es una situación que nosotros estamos generando, sino la contingencia nos hizo caer en esos aprendizajes a distancia y donde lamentablemente sí se logra ver la brecha de diferencias y de oportunidades que no tienen igualdad los niños. Y no es que nosotros queramos generarlas. Lo que queremos los maestros es avanzar en nuestro aprendizaje, tratar de continuar con nuestra labor docente. Pero al hacer eso, de manera inconsciente y no con la intención de perjudicar a otros, sí llegamos a afectar que ellos no tengan acceso a eso. Pero pues yo diría que no hay que complicarnos, en verdad, porque
pues ya no es situación que nosotros queramos generar en mala lid, pues, contra los niños, sino es una situación que ya sale de nuestras manos y lo hacemos con la intención de que la otra parte de los niños que sí tiene posibilidades, pues acceda a ciertos aprendizajes y se esté vinculando con nosotros como docentes y con la escuela y demos un seguimiento escolar. Pero yo diría que atendamos las indicaciones también de nuestras autoridades, porque recordemos que la propia ley marca que la autoridad es la que debe de prever los recursos, también materiales necesarios para los servicios educativos. Y en ese sentido, pues, siendo honestos, entonces algo está faltando por parte del Estado para que todos los niños estén en igualdad de condiciones y no exista esa exclusión y esas barreras de aprendizaje que nosotros no generamos. Y que además por ley, en el artículo 7º de la Ley General de Educación, marca que el Estado lo debería de resolver también. Por eso digo que pues no hay que complicarnos nosotros como docentes, hay que hacer lo que está a nuestro alcance y con la mejor de las disponibilidades con el colectivo, y lo que pues quede fuera, pues esperar a que se resuelva y que lleguen de manera presencial entonces. Muy bien, el maestro Luis Alberto pregunta lo siguiente, dice, ¿de qué manera se pudiera motivar a los alumnos para poder realizar actividades físicas? Ahora en la actualidad la mayoría de los jóvenes pasan la mayor cantidad de tiempo en el celular y a veces solo lo usan para distraerse y perder el tiempo. Es muy cierto. Son temas complejos. Involucran mucho el hogar, la familia, cómo se conducen al interior. De manera personal, a mí me ha pasado, o me llegó a pasar, aquí en la casa de ustedes, llegar a los sobrinos, mi hija, y todos sentados viendo sus celulares. Y nosotros, la familia, los adultos, conviviendo, ¿no? En la mesa. Lo que yo hice cuando vimos eso y lo llegamos a hacer después también, recogerlos de equipos celulares y decirles, miren, allá hay un patio, son primos, son chavitos, disfrútense, jueguen, váyanse a jugar, vámonos todos. Eh, Aquí también va a depender de esa parte de la familia, de lo que se anteceda en el hogar. Yo, por ejemplo, mi primera clase de educación física en forma la tuve hasta que llegué al BINE, al Bachillerato Pedagógico de Educación Física. Y hasta me quedé sorprendido de lo que era una clase de educación física. Me encantó, bien estructurada, bonito, con la maestra Celia Valderas. Fue mi primera clase, dije, wow, esto es una clase de educación física. Pero no por eso a mí no me gustaba la actividad física. Mi papá me enseñaba algo de boxeo, me mandó a taekwondo, cuestiones por el estilo, fuera del horario de clase, ¿no? Entonces yo creo que la familia es muy importante, los hábitos, las costumbres que se tengan al interior de ese núcleo familiar. Pero nosotros como maestros tenemos que hacer nuestro intento de ver los intereses de los alumnos y también yo creo que predicar con el ejemplo, ¿no? Tener nosotros buena condición física, buen aspecto físico. Obvio, cuando se padece alguna situación crónica o que está fuera de que uno quiera verse bien, pues es entendible. Pero en la medida de lo posible hablar con los chicos y también hacerles conciencia de lo que puede pasar si no se cuidan, si no hacen actividad física regular. Perdón, aquí tenemos un detalle de que está lloviendo y entonces tenemos un detalle con el internet, pero esperamos que ahorita esto se solucione y podamos continuar con nuestra transmisión. Por favor, un poquito de tiempo, nada más en lo que se vuelve a conectar. La lluvia sí está un poco muy fuerte y eso está haciendo que nosotros no podamos continuar.
Si tenemos alguna otra pregunta, maestro Sergio, adelante. Sí, pregunta el maestro Luis Alberto. Espérame, que aquí ya se movió esto, permítame tanto. Perdón. Rome JB dice, lo que preocupa es que llegue toda la planeación a... Bueno, maestro Sergio, ¿no lo escuchamos? Bueno. Perdón. El maestro Benjamín Martínez Lobato pregunta, ¿qué pasa con las regiones donde no hay señal de celular ni internet? Sí, a ver, ahorita esperamos que se conecte el maestro Antonio. Es que aquí sí hubo un detalle con la situación del, nos sacó a todos el internet. Esto es lo que ocurre, esto es lo que ocurre con estas son las realidades que también todos estamos viviendo, que los docentes vivimos, que estamos bien trabajando y de repente no tenemos señal, no tenemos acceso. Y bueno, lo que usted pregunta, que los docentes o los alumnos no tienen internet, y ahí están los retos que nosotros como docentes tenemos que ver de qué manera van a llegar a nuestros alumnos a las aulas, o como tal en las aulas no, pero a sus casas, de qué manera ellos van a trabajar. Yo he visto que en Face, en varias situaciones que he logrado observar, lo que hacen es que hacen los buzones, había una maestra por ahí también que decía que hacen los buzones y los padres de familia asisten a recuperar esa información que el docente ha dejado para que los alumnos lo trabajen en su casa. He visto en unas comunidades también que se organizan mediante sus autoridades locales, por ejemplo, el juez de paz o el presidente auxiliar, y ellos hacen llegar esos buzones a las escuelas con todas las indicaciones en que lo que los alumnos deben de realizar en X o Y materia. Esas son como algunas de las estrategias que ellos han colocado. Maestro Antonio ya logró conectarse. Sí, ¿Alguna una otra? disculpa. No se preocupe, maestro. Algo que pudiera reforzar a lo que preguntaba el maestro Sergio, si es que escuchó. Si no, maestro Sergio, le pedimos de nuevo nos lea la pregunta. Entonces la vuelvo a repetir un momentito porque hay fallas aquí, pero bueno, rapidísimo. La técnica 30 y 30. Maestro Molina, felicitarlo y de paso preguntar sobre... No se escucha. No se escuchó lo que dijo el maestro. Por acá tenemos lo siguiente que nos manda la maestra Rocío Rojas Loza. Ella dice que fue una buena propuesta, maestro Antonio, la evaluación que sea cualitativa y una muestra aleatoria, ya que tiene muchos grupos o doble jornada. Es mucho trabajo administrativo, efectivamente, que nos piden las evidencias. Estaría bien que las autoridades lo tomaran en cuenta, ya que somos área, no asignatura curricular. Efectivamente, es una, como dice aquí, es una área, no es una asignatura como tal, ¿verdad, maestro? ¿Qué nos podría decir usted de esta parte? Coincido con la postura, por eso está en la propuesta precisamente. Yo he comentado que quizá hay aspectos que vienen marcados por ley o en algunos reglamentos, pero que no se llevan con cabalidad, ¿no?
Por eso mencioné que en ocasiones asignamos calificaciones porque así lo indican en las autoridades educativas y viene estipulado en la boleta. Pero ojalá y fueran viendo esos aspectos, como también lo comentaba yo hace rato, donde no hay necesidad también de hacer, por ejemplo, en esta situación de contingencia, hacer sentir mal a los alumnos o a los papás cuando están haciendo un esfuerzo, muchas veces más allá de lo necesario porque tratan de cumplir a veces ellos, ¿no? Entonces hay que valorar esa parte del esfuerzo que se hace en casa y de también el esfuerzo que hacen los docentes en sus casas, porque como usted me había mencionado algo que también se dijo en la presentación, hay quienes comparten equipos de cómputo con la familia y todo este esquema del que trabaja, del que estudia, también genera desintegración en los hogares, que no puedan convivir entre ellos porque está ocupado uno, luego está ocupado otro, hay que guardar silencio porque está en vivo, porque está preparando un material, y eso también, recordemos que es una parte del encierro voluntario que se genera estrés, puede complicar el interior de los hogares. Y yo iría porque vayamos también a ver eso, lo que están viviendo muchos hogares en cuanto a desempleo, situación económica, y hay que tratar de ser muy flexibles, tanto con las familias como con algunos docentes, y valorar sobre todo los tiempos estipulados para el trabajo, que fue una de las propuestas que hice. Mirando a eso, a que nosotros también tenemos que cuidar lo que tenemos cerca y de manera inmediata en casa. Ok. Muchas gracias, maestro Antonio, por esta respuesta tan acertada. La maestra Mónica Gisela Miranda Zapata nos comenta, en estos tiempos es necesario más horas de educación física para el bienestar integral de los estudiantes. Ahí usted, ¿qué nos puede comentar? Yo creo que es una situación muy interesante, ¿no? Sí, bastante. Yo recuerdo cuando inicié mi servicio hace 20 años, teníamos 2 horas asignadas por escuela. A partir del programa por competencias, la propuesta que manejaba era 1 hora a la semana. Nos disminuyeron mucho la carga frente a grupo y también cambió mucho la dinámica. En los horarios de trabajo que se trabajaban antes como docente, podíamos incluir actividades para eventos deportivos, culturales, hacíamos ensayos de tablas rítmicas, rondas, los equipos de baloncesto, de atletismo, de fútbol, en fin. Y después de esa etapa de que llegó lo de la reforma educativa y demás, en educación física como que se perdió toda esa convivencia, todo ese tipo de eventos y quedaron relegados. Tal es así que después ya ni los papás o los directivos querían que se involucrara uno en participar. Y aquí sería muy importante rescatar ese tipo de aspectos porque sí fomentan y propician el desarrollo integral de los alumnos. Gracias, maestro Molina. Técnica 3030 nos dice, buen sustento teórico de nuestro ejercicio profesional. Gracias, maestro Molina. Tenemos acá Donco de Libra, dice, gracias, maestro Antonio, excelente información y tiene usted mucha razón. ¿Sí? Tenemos por acá muchas felicitaciones por su trabajo, maestro. Gracias, maestro. Excelentes recomendaciones. Lo dice la maestra Leticia Cerón. El maestro Marix dice felicidades. Buena información. Nuestro alumno Dante dice gracias, maestro Antonio. Excelente información. Pues saludos a todos los alumnos que nos están viendo desde Cuautla. La maestra Abigail dice gracias, maestro. Excelente ponencia. Julio Parra, en esta situación en que recae la responsabilidad de que el alumno tenga un aprendizaje significativo, ya que en algunos casos ambos padres trabajan. Efectivamente, ¿ahí qué podríamos hacer cuando ambos padres trabajan, maestro Molina? Pues yo creo que aspirar a que el niño en su voluntad y yo creo que con su entusiasmo lo realice. Aquí el problema va a ser poder recabar quizá la evidencia, porque hay niños pequeños, sobre todo en los grupos inferiores, donde no es fácil que puedan hacernos llegar ese tipo de evidencias digitales, o quizá para poderla redactar se les complique, ¿no? Si es que se pidiera de forma escrita algo. Y también eso, referente a las evidencias, yo diría que muchas veces en educación física hemos pedido fotografías o que redacten la actividad o que hagan un dibujo, pero estamos viéndolo ya como un aspecto de fiscalización, la evaluación, y creo que es un enfoque errado. Yo llamaría a las autoridades de manera muy respetuosa y humilde desde mi punto de vista y por experiencia, a que se sea consciente de que la educación física
pues es movimiento, es presencial. Y si de por sí estando en el aula, en el patio, nosotros pues vemos a los alumnos y es bien complejo poder valorar a todos en esa sesión, ver quién logró el aprendizaje, quién no, pero es uno con la lista, es uno con la tabla tratando de hacerlo conducente, ¿no? Tenemos ya quizá con los años de servicio, pues dijeran por ahí ojo de buen cubero y valoramos de manera más rápida quién logra y quién tiene alguna deficiencia en su desempeño motriz. Pero aquí el detalle de tenerlos en distancia, pues una redacción no va a darnos una certeza de un aprendizaje motriz. Igualmente un dibujo nos va a ayudar quizá a ver que coordina de manera visomanual el niño o su orientación espacial en la hoja. Pero puede el niño ser muy buen pintor o dibujante, pero su desarrollo motriz o su práctica motriz es eficiente, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay necesidad de estresarnos, de complicarnos. De eso yo llamaría a la autoridad, a que seamos conscientes de que sí hay limitantes y no es que no tengamos vocación de servicio ni ganas de trabajar, sino que también tratando de ser realistas, hay que ponernos en ese papel de no complicar quizá tanto a los niños, porque es una área de desarrollo social y personal, y que al final de cuentas, si lo hacen, qué bueno. Y lo que podemos rescatar, hay que sí aplaudirlo, hacerlo de conocimiento de ellos, aplaudírselo a los niños, hacérselo saber, pero no verlo como una medida precisamente que sea nada más cautelar, de que no, es que necesito porque me pidieron evidencias, o son tantas las que debo de enviar. No, va a ir en correspondencia al número de alumnos y al número de grupos que se atiendan. Creo que hay unos detallitos con la transmisión. Ese por el clima. Aprovecho para comentar una disculpa a todos los que están presenciando el webinar, pero aquí en la casa de ustedes se desconectó el internet por unos segundos y pues ya, en lo que volvemos a reanudar, perdimos un momento de la charla. Creo que está pasando lo mismo con la maestra Leoni. Maestro Sergio, ¿usted tiene alguna pregunta? Y eso que estamos viviendo ahorita en esta transmisión en vivo, lo hemos vivido nosotros como maestros en reuniones. A mí me ha pasado en muchas reuniones del nivel o de las escuelas donde laboro, que hay maestros que se desconectan porque se cae de pronto la red o se pierde la señal. Inclusive luego el que es el anfitrión se desconecta y toda la reunión se tiene que volver a iniciar por parte de todo el colectivo docente. Esas son de las situaciones que imagínense si entre nosotros como maestros y que tenemos un poco lo necesario de conocimiento, se nos complica. ¿Cuán difícil puede ser para algunos papás que carecen de esos conocimientos y habilidades en el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, sí ha sido un reto grande lo que estamos viviendo en esa realidad. Le estamos tratando de solventar, pero yo creo que hay que disfrutarlo, o sea, hacerlo con gusto y en verdad también ver que estos detallitos nos hacen ver lo susceptibles que somos como seres humanos, tanto por lo que respecta a la contingencia, como lo que es en los aspectos de la tecnología y los usos de estos aspectos digitales, que luego salen de nuestro control como ahorita, ¿no? Maestra Leo, buenas tardes de nuevo. Sí, buenas tardes. Perdón, no, es que también por este lado está lloviendo y sí, como que hoy estamos sufriendo mucho. Sí, aquí es lo que comentaba. Sí, aquí hay una maestra, Nixie Guadalupe Aguilar Barrientos, pregunta, maestro, ¿recomienda que sea de una clase virtual de educación física o una activación física? O sea, ¿qué recomienda? Pues recordemos que la activación física es una estrategia que se utiliza en las clases de educación física. O sea que si lo vemos al hacer una activación, estás empleando una estrategia de la educación física y puede ser considerada una clase de educación física. Porque además no vamos a diseñar clases como las realizamos de manera presencial nosotros, donde tenemos nuestra planificación y llevamos las diferentes partes que estructuran toda la sesión. Ahorita son actividades muy específicas a un aprendizaje. Y por eso mencioné lo que nos proporcionó nuestra Dirección de Educación Física, que fue una fortaleza, esas fichas de trabajo. Y si las revisan con calma, van a una actividad
cómo se organiza, cómo se desarrolla, cómo se cierra. Yo creo que una activación física cumple perfectamente bien con el objetivo. Nada más hay que ver a qué aprendizaje estarías aterrizando con la música, con los movimientos que estés realizando, y la activación física correspondería ahorita a lo que es el modelo a distancia a una clase. Ok. Gracias, maestro. Tenemos aquí a Lidice Morales Álvarez, dice, así es, poner actividades concretas y directas que comprendan fácilmente los alumnos, ¿no? Eso es muy importante. El maestro José Noé dice, saludos al maestro Toño, excelente ponencia. Si alguien tiene los cuadernillos de educación física, podrían compartir. Bueno, yo creo que eso ya es parte de los materiales también, que todos los que se inscribieron a la ponencia les vamos a mandar los materiales. El maestro Julio Zamora, mi estimado Antonio, felicidades, amigo, me encantó tu webinar. Maestro Sergio, ¿tiene por ahí más información que compartir? Sí, de hecho, aquí está una disculpa tan grande, aquí en Tlaxcala y está ahí un aguacerazo que, bueno. Beris Cabrera comenta, dice, ¿qué hacer cuando nosotros como docentes no tenemos contacto directo con padres de familia o alumnos y solo dependemos de que el docente frente a grupo comparta nuestra planificación? Entiendo perfectamente esa situación. Aquí en la zona escolar donde yo también laboro, así estuvimos antes del periodo de receso. Es complicado. Por eso en la diapositiva se manejaba como primer aspecto ver la estrategia que se iba a continuar o implementar. Acá también va a depender de cómo se organice usted como docente de educación física. Si son pocos alumnos, son pocos grupos, sí sería conveniente que tuvieran contacto directo, quizá por una plataforma, algún tipo de aplicación. Pero si es muy excesivo el número de alumnos y de grupos, pues yo sí sugeriría que se apoyara en los docentes de grupo, pero que sería sobre todo para poder recabar la información primeramente. Y si ellos no tienen ningún inconveniente en ese sentido, pues le favorezcan con los datos para poder integrarlos a todos ya en alguna plataforma o red social que sea específica para el trabajo de la educación física. La maestra Ariadna Ortega pregunta, profesor, ¿qué nos puede comentar con respecto a los alumnos que tienen la posibilidad de acceso a la tecnología, pero no hay la respuesta que se espera? También existe esa posibilidad o esa realidad porque, pues sí, como en todo hay gente que aunque pueda no quiere. Yo creo que acá, pues difícilmente podemos nosotros tener la certeza si nos mienten o no en cuanto a que pueden o no acceder. No sé si los maestros de grupo tengan un mejor conocimiento socioeconómico por las entrevistas que a veces realizan. Nosotros los de educación física, pues a veces tenemos idea de cómo está el alumno por las condiciones de limpieza, de útiles escolares, de tenis con las que llega, ¿no? Pero aquí yo creo que también como docentes, tanto de grupo como los que somos de educación física, sería generar las estrategias para poder llegar a ellos y convencerlos. Les decía que lamentablemente no todos tuvimos contacto con nuestros papás, porque también somos respetuosos de las indicaciones de nuestros directivos y de la organización de la escuela. Y a veces hay que atender lo que ellos también toman como decisión y nos incluimos en esas decisiones, ¿no? Porque es un colectivo docente y las mayorías, pues en ese sentido toman el rumbo de la escuela. Pero esperemos que a partir también de este tipo de charlas, todos los maestros de grupo, los directivos, pues traten también de involucrar a los maestros de nuestro nivel para poder hacer a los niños un poquito más partícipes de actividades físicas y generar en este sentido pues, su actividad y su salud. Bueno, y de alguna manera agradecer a todos sus comentarios, todos saludos aquí para el maestro, excelente ponencia. Aquí también la maestra Ariel Ortega comenta, feliz profesor, otra problemática es la problemática a la que se enfrentan los padres con 2 o 3, 4 hijos. Sí.
La maestra comenta qué hacer con aquellos alumnos que nunca se contactaron. Yo tengo 800 alumnos y solo formé 236 carpetas de experiencia y eso es preocupante. Sí es preocupante. Yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo conjunto con los maestros, con la parte directiva para que fortalezcan nuestra área. Pero recordemos que también la propia Secretaría de Educación Pública manejó de forma voluntaria pues ese tipo de participaciones. Y lo que también dijimos aquí en la presentación, muchas veces sí hay que ser flexibles, porque dentro de ese universo de alumnos que no se contactaron o no quisieron, ha de haber casos que tuvieron situaciones extraordinarias y de verdadero peso que les impidieron poder acceder e integrarse a las actividades a distancia. Puede haber algunos que sí tuvieron sus papás alguna situación de desempleo, algún deceso familiar. Y como existe esa posibilidad, de ahí que la propia Secretaría nos ha dicho que no podemos, bueno, hasta el momento era utilizarlos en contra de los alumnos para perjudicarles en su calificación, ¿no? Pero ahorita la dinámica es que precisamente como colectivos, lo que estamos viendo en la fase intensiva es que generemos pues las estrategias más adecuadas para poder socializar los temas entre nosotros y hacer que los niños se involucren y formen parte de este aprendizaje a distancia de manera voluntaria. Hay que hacerlos conscientes de que es necesario, porque si no van a quedar pues rezagados en cuanto a los aprendizajes que los de otros alumnos o sus compañeros tengan. Daniel Gómez pregunta de qué manera puedo realizar mis clases de educación física con niños con TDA. Con niños. Miren, recordemos que cuando tenemos algún alumno con necesidades educativas especiales, se hacen los ajustes curriculares, ¿no? En nuestra planificación. Aquí normalmente con este tipo de niños muchas veces nos apoyan los padres de familia. Hay gente que se involucra o inclusive llega a estar dentro de las escuelas parte de la jornada o al inicio del ciclo escolar o del nivel educativo para encarrilarlos, darles un rumbo. Yo diría que como se puede tener más comunicación con esa parte familiar, pues hay que recurrir a ellos y hacerles llegar de primera mano entonces algo más específico, o ya también va a ser una labor que se haga de manera precisamente especializada hacia ese tipo de alumnos. Afortunadamente no son el caso de las, así que abunden, ¿no? O sea, en todos lados, pero en casos muy específicos donde hay niños con esas características que requieren atención especializada, y si hay papás que tienen la posibilidad y la voluntad de atender los aprendizajes, hay que aprovecharlos y optimizar con ellos. Ok, el maestro Javier Hernández dice, soy del estado de Veracruz, me gustaría obtener la información de educación física, cómo se va a trabajar. Perfecto. Mire, pues la presentación, si es que se registró, tiene algunos aspectos generales de la propuesta además, y van a compartirse materiales que se han estado trabajando acá en el estado por parte de la SEP y de nuestra Dirección de Educación Física. Yo le invitaría a que, aprovechando lo que son los medios digitales, utilizar el internet para acceder al área que corresponde aquí en la Secretaría de Puebla. Y en la bibliografía de esta presentación también viene el enlace de la Dirección de Educación Física, donde ya se pueden encontrar materiales, fichas de trabajo y recomendaciones para nuestra especialidad. Julio Jones Parra dice, en esa situación en la que ¿quién recae la responsabilidad de que el alumno obtenga un aprendizaje significativo, ya que en algunos casos ambos padres trabajan? Son situaciones, vuelvo a decir, son multifactoriales y por eso no podemos sancionar a los alumnos con sus calificaciones o recriminarles. Hay niños que son pequeños de primeros ciclos y sí requieren del apoyo de un papá. Tan solo pensemos los que somos papás o abuelos, el hecho de pensar en un menor teniendo su computadora totalmente abierta a internet, a poder acceder o tener contacto por redes sociales con un teléfono, con terceras personas, es un riesgo. Y también puede ser un riesgo hasta para nosotros como maestros. Algún malentendido y viene situaciones en contra de un método. Yo lo que decía, hay que cuidar mucho eso. Y también, pues, la responsabilidad, recordemos, es compartida. Es de la comunidad educativa y parte de la comunidad son también los padres de familia. Así que si ellos están tranquilos, si ellos también son honestos y nos dicen, ¿sabe qué? Es que no puedo. Porque también habrá papás que tengan cargas de trabajo, no sé, muy complicadas o salgan fuera.
hay casos de familias que pues luego está la mamá sola y no sabemos también si trabaja y X, pues hay que ser, yo diría que tolerantes porque cada hogar es un mundo en pequeño y también pues no podemos generar malestar. Imagínense que al niño le empiezan a regañar, a tratar mal porque les genera a sus papás de estrés, ¿no? Yo creo que verlo con un aspecto formativo, sobre todo nuestra asignatura, yo diría, por ejemplo, recordemos que antes sin preescolar llegaban a primaria y terminaban con lo necesario, ¿no? Después del primer año se hacen los ajustes. Entonces, educación física, yo lo acabo de comentar de manera personal, tuve mi primera clase bien hasta bachillerato, básica, aunque en una escuela tuve maestro, nunca me dio clase, nunca me sacó, pero en las otras escuelas que estuve no existía el servicio. Y no por eso no hice actividad física, no jugué, no salté, no aprendí juegos. Sí lo hice en la familia, con mis hermanos. Entonces yo diría que no hay que complicarnos mucho, nuestra materia es formativa, no hay que hacer sentir mal al alumno. Y los papás sí que estén conscientes de que ellos, si quieren, van a realizar el aprendizaje y van a apoyar a su hijo. Pero si no pueden en verdad o no quieren, pues ya es responsabilidad de ellos en realidad. O sea, no hay que echarnos culpas que no están en nuestro cargo, pues es responsabilidad sí propiamente ya de los papás. Muy bien, maestro. Aquí el maestro Luis Alberto dice: saludos, colegas. Los saludo desde Gómez Palacio, Durango. Oh, saludos. Son todas, maestro. Gracias. Bueno, pues le agradecemos, maestro Antonio Molina. Ok, muchas gracias, maestro Antonio Molina, por su acertada Participación. Lamentamos los inconvenientes que nos están presentando con escala, y hoy pues sí tuvimos conflicto. Lamentamos esta situación, pero maestros, compañeros que nos vieron, muchas gracias de estos webinars. Sabemos que la tecnología nos falla y hoy nos falló drásticamente, ¿sí? La siguiente sesión nosotros pues vamos Maestro Sergio, creo que la maestra Leoni tiene muchos problemas para establecer comunicación. Bueno, aquí estoy, maestro. Por lo mismo, nos vemos en la siguiente sesión que vamos a trabajar lo que es la danza tradicional en la escuela mexicana. Como le estamos diciendo, nosotros vamos variando los temas. No todos los temas van a ser de artes, no todos los temas van a ser de educación física, sino que los vamos a ir variando para que los compañeros que les interese ver sobre educación física puedan analizarlos, y quien quiera ver artes de igual manera. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias. Muchas gracias, maestro Sergio, maestro Molina, maestra Erika, por estarnos apoyando en este trabajo. Dios los bendiga a todos. Igualmente, gracias. Bonita tarde, bonita noche.